Bueno, muchachos, comencemos. Entonces, bien, nuestro tema hoy para cerrar la parte introductoria y arrancar el jueves ya con la parte de la creación de la estrategia es el macroentorno. Esto es muy similar, obviamente, al macroentorno que evidencia, evidentemente, también el marketing tradicional. Sin embargo, hay unas características, sobre todo en el tema tecnológico, que vale la pena que miremos, que, que sí afectan, evidentemente, como herramientas tecnológicas dentro de las 7 Ds. Recuerdan ustedes con que iniciamos el curso. Entonces, miremos qué es esto del macroentorno. ¿Qué objetivos tendríamos aquí? Esencialmente, el objetivo es considerar esencialmente los factores del macroentorno que van a afectar a esa estrategia e implementación del marketing digital en una organización. Esto no puede ocurrir sin la injerencia y sin el conocimiento de lo que nos rodea. Entonces, aquí nos tenemos que centrar en cuáles son las fuerzas del macroentorno, lo que está realmente alrededor del negocio. Evaluar la relevancia de la innovación tecnológica, aquí sí hay una diferencia importantísima, porque es un contexto digital, por lo tanto aquí las fuerzas tecnológicas son extremadamente importantes. Sin embargo, pues también tenemos otras que repercuten en el contexto del marketing digital, como es las fuerzas legales. Y hoy, pues sabemos perfectamente lo que ha significado la violación, por ejemplo, a la privacidad que ha ocurrido con las redes sociales y el marketing digital en general. Tiene unas connotaciones graves en términos de esos temas, que son temas que hoy en día han adquirido una preponderancia mayor, ¿verdad? Evaluar la relevancia de las tendencias sociales, económicas y políticas. Aquí también hay desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político también, pues son unas afectaciones que también van a tener, vamos a tener que considerar esencialmente en nuestras estrategias de marketing digital. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser nuestros temas? Primero, la introducción de las fuerzas del macroentorno. Segundo, las fuerzas tecnológicas, las fuerzas legales, las fuerzas sociales, las fuerzas políticas y finalmente en un resumen. Si el tiempo nos llega hasta las tecnológicas, las otras no son tan relevantes. La verdad no es que tampoco las vamos a menospreciar, pero nos interesa más el tema tecnológico, sin lugar a dudas aquí. Bueno, ¿cuáles son esas fuerzas del macroentorno? En ese sentido, pues han habido las herramientas clásicas que normalmente se hacen en el marketing normalmente, como el PESTEL, como PES, SLEP, como lo quieren llamar, que incluyen precisamente esos elementos políticos, económicos, tecnológicos que normalmente se involucran. Pero en el capítulo anterior, en el microentorno, pues revisamos precisamente la influencia de esos actores que le dan forma al microambiente, el inmediato, el que tenemos al ladito, como los clientes, como los intermediarios. Bueno, todo eso es lo que interpretamos y manejamos en el capítulo anterior. Aquí es claro que las fuerzas macroeconómicas, las que están fuera, van a influir también en el marketing digital. Se trata que evidentemente son fuerzas que afectan todo el entorno de los negocios, pero sobre las cuales, desafortunadamente, muchas empresas pues no tienen una influencia. No hay forma de que podamos cambiar esa realidad, esencialmente, a diferencia de lo que sí podemos hacer con el microentorno. En el macroentorno sí estamos sometidos, esencialmente, a que lo que ocurre ahí nos va a afectar, querámoslo o no. Entonces vamos a explorar las fuerzas del macroentorno, centrándonos más en el tema de cuál es lo relevante realmente para el tema de la estrategia de marketing digital, que en últimas, y es el tema que veremos en la próxima sesión, lo que nos interesa para arrancar. Hay obviamente todos estos nombres que ya los han oído alguna vez, como el PES, como el SLEP, como el PESTLI, para esencialmente considerar todas esas fuerzas que afectan a los negocios en general, ¿no? En todos sentidos, o sea, las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, las fuerzas tecnológicas, las legales y las medioambientales, el entorno ambiental, por ejemplo, que ahora también se ha convertido en algo fundamental con el impacto climático aportas y se ha convertido en una realidad, por ejemplo, la fuerza medioambiental, las cuentas ecológicas, tiene mucha repercusión en lo que uno haga, ¿no? Ya no puede hacer lo que quiera porque hay una afectación clara a eso y negocio que afecte hoy esas fuerzas, pues va a tener un juzgamiento severo por parte de la misma sociedad, ¿no? Entonces, la tarea más importante aquí
es llevar a cabo una evaluación periódica de esas fuerzas, ¿no? No cambian algunas rápidamente, otras sí, sobre todo las tecnológicas cambian rápidamente, pero de acuerdo a la velocidad con que se muevan cada una, pues nosotros tenemos que estar pendientes de ellas, ¿sí? No los podemos obviarlas, no las podemos obviar, porque ellas dan o conforman el entorno, lo que rodea el marketing. Y es importante poder determinar, pues, qué implicaciones tienen en la planeación del marketing y todos los desarrollos de estrategias, digamos, en consideración a las mismas, ¿no? Tienen claramente un nivel de influencia diferente y una importancia diferente a la hora de influir en las actividades de marketing digital. La principal razón que uno debería plantear para por qué hacer una evaluación de ese macroentorno, pues es también ser consciente de que obviamente los cambios en el comportamiento social o las nuevas leyes o la innovación tecnológica pueden crear también oportunidades o también amenazas, ¿no? Sí, aquí puede haber una gran oportunidad o puede también haber una gran amenaza. Entonces, esas organizaciones que de verdad hacen un monitoreo y pueden responder de manera eficaz, rápidamente, a lo que ocurre en el entorno que los rodea, a su entorno, pueden crear obviamente elementos diferenciadores y ventajas competitivas, ¿no? Que permitan que el negocio sobreviva y prospere. Les doy un ejemplo, la tecnológica, la que está respondiendo al tema de hoy, de moda, que es la inteligencia artificial, es una fuerza tecnológica avasalladora. Pues el que reaccione rápidamente, la adopte, puede marcar un elemento diferenciador. Los que no se van a quedar, probablemente no van a poder resistir lo que hagan los demás, ¿no? Entonces, lo que es claro es que este capítulo que vamos a ver hoy muestra cómo debe ser aquellas fuerzas, cuáles son las que están teniendo mayor impacto directo en el marketing digital y para las cuales obviamente vamos a requerir un conocimiento práctico cuando trabajamos en estos contextos del marketing. Arranquemos con las tecnológicas, ¿verdad? Los cambios en la tecnología influyen en las oportunidades de marketing, eso no hay duda. De hecho, cuando aparecieron las redes sociales, más o menos el 2004, 2005, pues eso era un contexto que jamás el marketing había abordado. Hoy la han abordado esencialmente y precisamente con una estrategia diferente que es el social media marketing, ¿no? Muy diferente del marketing en mercados tradicionales esencialmente. Pero eso es una prueba clara de que la irrupción de una tecnología puede generar una nueva vertiente. Hoy podríamos hablar de un marketing de inteligencia artificial, sin lugar a dudas. Eh, Va a ser nuestro tema, nuestro último tema precisamente, es cómo está cambiando el marketing digital gracias precisamente a una variante de la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, en ese sentido, es importante crear precisamente o ver cuáles son esas nuevas oportunidades de desarrollo de productos o nuevas formas de acceder a los mercados o cómo nos ayuda en la integración de los canales, bueno, y cómo se crean nuevas plataformas o aplicaciones alrededor de las mismas. También, recuerden ustedes las 7Es, aquí las tenemos al ladito, pues eso afecta también los dispositivos, expone las plataformas, los datos digitales, en el contexto de lo que ya hemos visto al comienzo del curso, que son las famosas 7Es, que son los que caracterizan al marketing digital, o sea, los objetivos digitales, las audiencias digitales, los dispositivos digitales, las plataformas digitales, los medios digitales, ¿verdad? Recuerden, pagado, propio, ganado, ¿verdad? Los datos digitales, ¿verdad? Que son todo lo que viene que ver con los perfilamientos de clientes y de mercados, bueno. Y la tecnología digital, que algo de eso vamos a ver hoy, con el contexto de lo que es Martech, que alcanzamos a verlo en la sesión pasada. Entonces, vamos a evaluar precisamente cómo es la adopción de esas innovaciones tecnológicas y cómo vamos a cubrirlas esencialmente, permanentemente de aquí en adelante hasta nuestro capítulo final, porque toda esa fuerza finalmente es la que más está afectando precisamente por las características digitales al negocio y en lo sucesivo va a seguir siendo así. Fuerzas legales, entonces aquí tenemos, eso determina los métodos mediante los cuales los productos pueden promocionarse y venderse en línea. Hay una serie de leyes y directrices claras que buscan, por ejemplo, salvaguardar los derechos de las personas, los derechos a la privacidad, los derechos de las empresas a hacer un libre comercio. Y obviamente vamos a explicar esas leyes, cuáles son las más relevantes que deben cumplir las empresas para proteger, por ejemplo, temas como la privacidad del consumidor.
Hay obviamente una posición clara en el marketing digital de que podemos hacer lo que sea con tal de obtener resultados en muchos casos, violando la privacidad de nuestros propios clientes. Y eso es inadmisible. Eso lo ha hecho Facebook indiscriminadamente, no le ha importado, lo han multado muchísimas veces y aún sigue siendo, sin lugar a dudas, un violador de derechos de la privacidad brutal. Juega con los datos de sus clientes sin ningún remordimiento, casi. Hay unas fuerzas sociales, ¿verdad? También tener en cuenta que hay una diversidad cultural entre una serie de comunidades digitales que son todas diferentes, que también nos van a influir en el desarrollo, en los tipos de dispositivos y las plataformas y en los servicios que las mismas empresas hoy en día brindan en línea. Entonces también hay unas fuerzas sociales que tenemos que considerar. También unas fuerzas económicas, condiciones económicas, y esas condiciones económicas afectan las oportunidades comerciales, ¿no? Hay momentos, no es lo mismo en el 2008, por ejemplo, que fue la debacle de la caída económica norteamericana que afectó a todo el mundo, o lo que ocurrió precisamente en la economía con el COVID-19. Todo eso tiene una influencia clara, ¿verdad? Influyen en el gasto de los consumidores, en el mismo desempeño y la efectividad empresarial. Y claro, también deben ser consideradas en la planificación de un marketing digital. No es lo mismo hacer un proyecto de marketing digital en una época de recesión a cuando realmente hay abundancia y cuando hay prosperidad. Las fuerzas políticas también obviamente nos afectan, ¿verdad? Variaciones porque afectan a las anteriores también, pueden afectar a las condiciones económicas, pueden afectar las oportunidades de hacer comercio, también pueden afectar en el gasto del consumidor y en el mismo desempeño empresarial, en los lados de inversión, en los negocios. También todas ellas tienen implicaciones significativas para la planificación del marketing digital. En general, todas las fuerzas macroambientales, ¿no? Las fuerzas macroambientales es una tarea importante, ya que los cambios importantes que encontremos en el macroambiente, pues también nos van a afectar todas las actividades de marketing y en algunos casos pueden ser críticas inclusive para la supervivencia a largo plazo, dependiendo de ese macroentorno, características del macroentorno. Pero lo que es claro es que las organizaciones que respondan eficazmente a ese macroentorno pueden crear diferenciación y ventajas competitivas. Y no lo podemos desestimar porque precisamente allí es donde nos pueden surgir las verdaderas oportunidades. Si las vislumbramos, si las encontramos, si las identificamos, ¿verdad? Y a partir de la misma, pues crear ventajas competitivas, que pues no solo permitan a la empresa sobrevivir en ese entorno, sino también prosperar. Digamos que eso es lo que esperaríamos, ¿no? Bueno, un elemento importantísimo es la tasa de cambio ambiental. ¿Qué significa una tasa de cambio ambiental? Sí, en el mundo digital los cambios en el tema de cultura social y particularmente la cultura pop, por ejemplo, que es lo que está de moda y lo que no está de moda, ¿no? Es un cambio de entorno ambiental importantísimo, sobre todo guiado por unas nuevas generaciones que tienen unos gustos diferentes y unos planteamientos diferentes, ¿no? Pero eso tiende a ser muy rápido. ¿Sí? Esto no iba a tal velocidad como ocurría anteriormente, prácticamente no habían muchos cambios en el entorno ni en las culturas como lo que estamos viendo hoy. La introducción de nuevas tecnologías y los cambios en la popularidad y el acceso a las mismas, pues han influido en la velocidad en donde cada aspecto de esos tiene que ver con elementos comerciales, ¿verdad? Influyen en el tema de la compra. Entonces esos cambios gubernamentales y legales tienden a ocurrir en plazos más largos, pero las demás, sobre todo en tema tecnológico, no ocurren en esos periodos largos. Están ocurriendo a velocidades todavía mucho más sorprendentes. Por eso es que todos los que estén en marketing hoy en día, y especialmente en el digital, pues deben estar alerta a todas las fuerzas que son importantes en su contexto propio, ¿verdad? En su entorno comercial, para poder aspirar que a partir del mismo puedan garantizar algún grado de competitividad a su negocio. Deberían desarrollar la capacidad de responder a los cambios ambientales y a las oportunidades y amenazas emergentes, desarrollando lo que se denomina una agilidad estratégica. Más que nunca, hoy tenemos que tener una estrategia ágil y rápida. O sea, el entorno está cambiando tan brutalmente que supera a la velocidad con que se plantean las estrategias. Normalmente el negocio plantea estrategias a largo plazo
o por lo menos mínimo un año, ¿verdad? Y probablemente más hacia el futuro. Pero la velocidad en que el entorno se está moviendo implica que probablemente no va a ser como pensamos y por lo tanto tenemos que tener una habilidad de poder desarrollar estrategias ágiles, rápidas, ¿no? Es decir, que si el entorno cambia, estemos preparados, ¿verdad? Y no anquilosados y haciendo lo mismo, ¿verdad? Y esta agilidad estratégica está asociada a un tema de gestión del conocimiento, porque esto va a implicar esencialmente que a partir del conocimiento que se está generando con esta velocidad que se mueve el entorno, nos va a llevar necesariamente a un tema de volver a inventar o replantear los modelos de negocio o nuevas categorías de productos o servicios, en lugar de reorganizar los productos y categorías que ya tenemos, ¿no? Las antiguas. Es decir, basados en el desarrollo de un proceso más sólido para revisar rápidamente las oportunidades y amenazas del mercado y luego seleccionar cuáles son las opciones estratégicas apropiadas. Pero tiene que ser a partir de una estrategia ágil. Más que nunca, la velocidad y la agilidad con la que desarrollemos estrategias pues va a marcar la diferencia en ese sentido. Por eso nuestras estrategias, sobre todo de marketing digital, como lo veremos en la siguiente clase, van a construirse en modelos que sean modelos que obedezcan esencialmente a una estrategia ágil. Es decir, que constantemente podamos reevaluar las estrategias que tenemos y no quedarnos con la misma estrategia durante mucho tiempo, ¿no? O sea, miren solo cómo puedo hacer un negocio hoy, una estrategia de marketing digital con el uso de inteligencia artificial si prácticamente todos los días se están cambiando cosas. El Martech, que empezamos a verlo en la clase pasada, es una cosa absolutamente monstruosa, donde hay tan cantidad de aplicaciones ya que a uno no le queda tiempo ni siquiera de mirar cuáles son. No le da tiempo ni siquiera de responder rápidamente a las oportunidades que muchas de ellas nos están brindando. Entonces, por eso es importante que desarrollemos un esquema de agilidad estratégica. ¿Qué implicaría una agilidad estratégica? ¿Qué es lo que deberíamos hacer hoy? Primero, que podamos poder hacer esa recolección, difusión y evaluación de diferentes fuentes de información del micro y el macroambiente, y rápido, ¿no? No nos podemos quedar quietos, entonces todo el tiempo estamos recogiendo, distribuyendo y evaluando todas las fuentes de información que obtenemos dentro y fuera del negocio. Desarrollar procesos para generar y revisar la relevancia de nuevas estrategias basadas en la creación de un nuevo valor para el cliente, porque en últimas, todo esto que va a ocurrir, o que está ocurriendo, donde está toda esa evaluación de diferentes elementos de información en el micro y el macroambiente, deberá ser planteo hacia nuevas propuestas de valor para el cliente. Entonces, ahí donde precisamente tenemos que tener unos procesos que nos permiten generar y revisar todas las nuevas estrategias que nos salen acá y cuáles serían las más adecuadas, las más acertadas para generar una nueva propuesta de valor para los clientes, esencialmente. Una investigación del valor potencial para el cliente frente al valor empresarial generado, ¿verdad? O sea, genera un valor del negocio, pero ¿cuál es el valor potencial que finalmente va a llegar hacia el cliente? La implementación probablemente de prototipos de nuevas funcionalidades que vamos a ofrecer como propuesta de valor al cliente también. Y también, y no menos importante, es que tenemos que medir y revisar permanentemente y todo esto que estemos sacando, todo esto que estamos desarrollando, para finalmente generar una prueba o un esquema, un prototipo, lo que sea, pero hay que medirlo, hay que revisarlo. Y también tenemos que hacerlo de una manera ágil, porque mientras medimos y revisamos, también nos estamos quedando, ¿no? Probablemente. Bueno, ahora sí entremos acá a la fuerza tecnológica, esencialmente. Bueno, en ese sentido, pues hace mucho tiempo que estamos sometidos a fuerzas tecnológicas. Probablemente desde que consideramos la tecnología como un elemento que ha afectado a las empresas, ¿no? Esencialmente, por ejemplo, cuando aparecieron los computadores, por decir el primer paso, con la tercera revolución industrial, que tiene que ver con el tema de la informática, por ejemplo, y de Internet, pues fue una fuerza que cambió el mundo. Entonces, hay fuerzas tecnológicas que cambian el mundo. Estamos en la cuarta, de hecho. La primera fue el vapor, las locomotoras en el siglo XIX, en el siglo XX la fabricación en masa, ¿verdad? La revolución industrial inmensa. La tercera se convirtió precisamente en la informática, el Internet.
Y la cuarta, en la que nos encontramos, pues está esencialmente basada en lo que nos está hoy abordando en términos de los últimos avances tecnológicos, de lo que muchos llaman las empresas 4.0, las que están abordando pues todas estas nuevas tecnologías eh, eh, también revolucionarias que la gran mayoría de las empresas están empezando a adoptar en los últimos años, ¿no? Entonces, en ese contexto de las fuerzas tecnológicas, pues también aquí los especialistas en marketing deben comprender toda la terminología y detalles técnicos que trae esa tecnología digital. Y tiene una razón de ser, y es que pues es a esta área a la que más le está afectando. Y ya lo he repetido varias veces, y es que no es el sector financiero o el área financiera la que más está sometida a tecnología, ni es el área de manufactura, ni el área de recursos humanos. El área que más se está afectando con tecnología es la área de marketing. Entonces, de hecho, deben ser los que más deben saber de tecnología en toda la organización. Dijimos, por ejemplo, que mínimo un departamento de marketing hoy debería tener científicos de datos, ¿no? Analistas de datos, cosas que no existían antes, o ahora sí es absolutamente fundamental. Ya que estos pueden informar las decisiones estratégicas y la implementación cuando sean necesarias discusiones con colegas técnicos o personal de agencias o consultores, pues los de marketing no pueden estar por allá perdidos, que no saben ni de qué hablan cuando les hablan de blockchain o computación en la nube o términos ya muy usuales y normales, ¿verdad? O de inteligencia artificial, cuando hoy precisamente forman parte de lo que es un departamento de marketing, ¿no? Entonces, como usuario de la web y las redes sociales, cada uno de los que están en el departamento de marketing tendrá los conocimientos básicos de esos fundamentos técnicos, los deben tener. Eh, Nos vamos a centrar en dos consideraciones prácticas de la tecnología digital con las que menos probablemente están familiarizados, esencialmente, los del mundo del marketing. Y es primero tener el conocimiento técnico que los especialistas en marketing necesitan cuando participan en la creación de por ejemplo, un nuevo sitio web, un blog o una página de cualquiera de las redes sociales. Y este contexto puede ser necesario si está involucrado en un nuevo negocio o si está, por ejemplo, lanzando un nuevo producto o una nueva campaña de marketing. Tiene que tener el conocimiento técnico también. Cómo se hace una página web, ¿verdad? Cómo se hace un blog, cómo se construye o cómo se genera contenido en las redes sociales. Todo ese tipo de cosas, esos conocimientos técnicos básicos ya son del departamento de marketing. También los conocimientos de los diferentes tipos de tecnologías de marketing utilizadas para respaldar, y esta es la parte que todavía no muchos la tienen. La primera, yo diría que casi todos los que están en marketing ya saben, ¿no? Ya saben qué herramientas hay para hacer un sitio web, ya saben qué herramientas hay para construir blogs, para hacer contenido, generar contenido en las redes sociales, o cómo lanzar un nuevo producto o campaña hoy en día en esos nuevos medios. Pero el segundo no es tan usual, y es cómo esencialmente van a abordar los diferentes tipos de tecnologías de marketing que están apareciendo. Que hoy en día están apareciendo precisamente para respaldar todas las actividades de marketing digital. Que siempre están activos además, porque eso es una diferencia clave sobre las actividades de marketing tradicionales que no siempre están activas. Las de digital siempre están activas, o sea, son campañas always on, como se diría en inglés, o siempre funcionando, prendidas. Y todo eso se conoce, como vimos en la clase pasada, como el stack de Martech. En las organizaciones más grandes, pues ya está claramente cuál es el stack de Martech o la configuración de tecnologías que utilizan. En la pequeña y mediana empresa todavía no está muy claro ni siquiera qué es Martech, ¿no? Entonces ahí están más perdidos aún, ¿no? Pero tienen que conocerlas, digamos, eso implicaría o que no solamente hagan la primera parte de conocimiento básico para construir las herramientas digitales básicas, sino que también tienen que entrar a un terreno tecnológico fuerte de tecnologías de marketing, que es el Martech, el stack de Martech. Entonces, aquí lo que tenemos es que la mayoría de las tecnologías de marketing Martech usan un tema importantísimo que se llama el software as a servicio o SaaS. Es decir, que todo el Martech, sin excepción, ya no es la tecnología que se compraba y se instalaba en los computadores internos de la organización, sino que todo lo que está sucediendo en esta locura del Martech está sucediendo en la nube, es decir, se accede a él con su navegador y funciona bajo una modalidad que se denomina Software as a Service o SaaS. Es decir, el software
se configura como una actividad de servicio en la nube, en Internet. Es decir, lo único que tenemos que tener es un navegador o cualquier dispositivo que acceda a Internet e inmediatamente tendremos acceso a esas tecnologías, ¿no? Antes había que comprar la tecnología e instalarla en nuestros computadores, ya no. Toda combinación de herramientas que son utilizadas por una empresa en diferentes categorías se denomina como el Martech Stack. Hay muchas herramientas potenciales que las empresas pueden utilizar, pero lo que es claro es que los profesionales de marketing deben conocer cuáles son las características principales. Por ejemplo, si es un sistema de contenidos, un CMS, si es un sistema de CRM, bueno, ¿cuáles más? Pues hay muchísimas más, ¿no? Que hoy en día están disponibles en las tecnologías de Martech, ¿no? Esencialmente. Bueno, antes de que entremos a explorar un poco más el Martech, hagamos una breve introducción a cómo llegamos a esa tecnología digital en la que nos encontramos, esencialmente. Pues digamos que la primera gran tecnología que nos afectó de manera brutal pues fue el Internet. Desde principios de la década de los 60 aparecieron precisamente los primeros esquemas de computación en red que dieron origen al Internet, a la construcción del ARPANET, la red norteamericana de fines militares, que posteriormente se convirtió en la red que fue utilizada por todo el sector educativo. O sea, pasó después de la caída del muro de Berlín y del fin de la Guerra Fría, se convirtió en un elemento ya no militar, sino académico, y un desarrollo importantísimo planteado por Tim Berners-Lee en el Instituto CERN en Suiza cambió toda la historia, y fue la creación de la World Wide Web. Es decir, el acceso a Internet tal y como lo conocemos, con los hipervínculos, que se convirtió ya en una propuesta comercial en 1993, cuando precisamente Tim Berners-Lee, que es un científico británico que trabajó en el Instituto CERN en Suiza, allá donde está el famoso monstruo del colisionador de partículas, ¿verdad? Pues allá se creó el concepto, ¿verdad? Y por eso Tim Berners-Lee se considera pues prácticamente el padre de Internet. Obviamente los usuarios hoy en día interactúan con contenidos en línea a los que acceden mediante dispositivos que ejecutan el básico navegador en la web, ya sea en escritorio o en un smartphone, con Google Chrome, con Microsoft Edge, con Safari de Apple, Mozilla Firefox. Todos esos navegadores se convirtieron en herramientas cotidianas y normales para nosotros. De hecho, siguen siendo el modo de acceso a Internet y el modo de acceso hoy también a las aplicaciones de Martech, porque como dijimos, todas son como servicio y se entra a las mismas con navegadores, que los navegadores siguen siendo una tecnología absolutamente fundamental. La tecnología por la cual estamos hoy aquí, ni más ni menos, ¿no? También puede utilizar aplicaciones móviles para acceder a los contenidos. Entonces, obviamente, para los responsables de marketing que se ocupan de seleccionar la tecnología para ofrecer contenidos y experiencias, además de promocionar y hacer un seguimiento del sitio web, utilizan una serie de tecnologías de software como servicio, el famoso concepto de SaaS. La figura que vamos a ver muestra cómo se puede evaluar el SaaS que utiliza una empresa para gestionar su marketing. Servicios como los que se muestran en análisis de habilidades o capacidades digitales esenciales también van a poder ser útiles para la evaluación comparativa de las competencias, como se escribe en el capítulo 2, que ya lo vimos, ya que muestra la popularidad general del SaaS. Se puede efectivamente espiar a sus competidores para ver los servicios que utilizan. Aquí hay una serie de tecnologías, por ejemplo, SimilarTech y Goodwin, que permiten esencialmente, Wapalizer, por ejemplo, nos permite hacer esa investigación de marketing para ver qué tecnologías se están utilizando, inclusive la competencia, ¿no? Instantáneamente revela la tecnología, el estado de tecnología y los detalles de contacto de cualquier sitio web, como una plataforma de e-commerce, bueno, un sistema de content management o herramientas de marketing, automación de marketing. Pues uno puede entrar acá y ver precisamente ya qué están utilizando mis competidores en tecnología, ¿no? Con estas herramientas. O sea que ahí donde uno pensaría, no me puedo quedar atrás porque si entro acá y reviso mi competencia y veo que ellos ya tienen un poco de herramientas con las cuales me van a superar, pues yo me puedo quedar dormido, ¿no? Entonces eso es una forma de asegurarse precisamente de que estoy con la tecnología al menos de la competencia y cómo voy a superar a la competencia en su stack de tecnología, ¿no? Esencialmente. El enfoque SaaS es eficiente en comparación con la instalación de software. Evidentemente hay una diferencia importantísima porque aquí se acaba un poco el tema
de eh, la construcción del stack tecnológico dentro del negocio. O sea, ya eso ya no es relevante, ¿verdad? Uno ya no tiene que tener esos servidores potentísimos y todo, ni toda esa cantidad de ingenieros de sistemas que debía tener antes para sostener una infraestructura de tecnología de información, ¿no? El SaaS realmente cambió dramáticamente y por eso se considera que SaaS como parte del cloud computing, como una de las herramientas que determinó la transformación digital de los negocios, ¿verdad? Permitió que muchas empresas que no habían entrado en la transformación digital lo hicieran fácilmente con un navegador y simplemente entrar a una aplicación de software como servicio. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día tenemos que hacer? Pues con el concepto SaaS, pues nos suscribimos a cualquiera de esas diferentes funciones. Eh, Muchas ofrecen integración con los datos que tenemos ya o los migramos allá. Y las SaaS a veces son gratuitos o cobran tarifas según la cantidad de usuarios o interacciones. Hay una gran diferencia porque normalmente antes en el mundo de la tecnología, pues uno tenía que invertir muchísimo dinero para comprar una aplicación, instalarla en su computador, en su servidor local. Y además de eso necesitaba una serie de capacitación y entrenamiento que le podía costar inclusive más que el software. Hoy en todo eso ha cambiado con el SaaS y uno puede comenzar un servicio de estos de manera gratuita y pues digamos que el tema de la implementación ya está solventada o resuelta. El tema de la capacitación, pues hay muchas herramientas para ayudarnos a usar eso, más que lo que teníamos anteriormente. Y obviamente por eso es que esto ha cambiado radicalmente el panorama del marketing digital, ¿no? Por ejemplo, el sistema de gestión de contenido, los CMS, cambiaron radicalmente el tema de la construcción de contenido, ¿no? Ni qué decir lo que ha venido con la inteligencia artificial que ha creado el contenido, casi de manera impresionante, ¿no? Que lo vamos a ver también cuando vamos al módulo de generativo, ¿no? Todo lo que creamos en contenido, obviamente, además de tener herramientas como WordPress con las cuales se ha hecho gestión de contenidos en la nube, pues hoy tenemos también la posibilidad de hacer cosas mucho más avanzadas. Hoy en día con esos esquemas como WordPress, pues uno carga y edita el contenido y rápidamente lo presenta a la audiencia. Hay muchas empresas pequeñas, por ejemplo, que han utilizado un SaaS súper famoso y gratuito que es MailChimp, con el cual se rastrea y se evalúa todo el tema del email marketing, los correos electrónicos. Y para el caso de empresas pequeñas, casi que pues, prácticamente es una herramienta gratuita, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, iniciativas de email marketing con MailChimp son muy usuales y no tenemos que invertir y es una solución, obviamente, en la nube. Entonces, aquí esencialmente hay varias cosas que han permitido eso. El Rich Media, por ejemplo, cuando ya tenemos contenidos de audio y video, también pueden almacenarse en Streaming Media Service, es decir, todos esos contenidos que antes teníamos que guardar en servidores propios, hoy en día se mueven allá, ¿no? O sea, como hacemos con YouTube, por ejemplo. Se guardan en los servidores de Google, ¿no? Son servidores de streaming de media, o sea, todo lo que es medios enriquecidos o rich media, pues están todos realmente almacenados en la nube. ¿Ya quién va a guardar eso en su celular o en su computador personal? No tiene sentido. También la promoción de direcciones de sitios web es importante para las comunicaciones de marketing, por lo que resulta útil comprender, por ejemplo, la terminología en donde se basa esto, que es el famoso nombre técnico de la dirección web o el famoso localizador de recursos URL. El URL es uno de los elementos básicos de cualquier negocio. Muchos dicen que realmente es también como el nombre o el apellido de la empresa, de alguna manera hoy. Lo que queremos es esencialmente que nuestro URL sea www, nuestro nombre de empresa o nuestro nombre de dominio con una extensión dependiendo del tipo de negocio y el nombre de un archivo. Todo debería estar planteado de esa manera, como una forma de presentación digital, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos el nombre de dominio de nuestra empresa, ya tendríamos problemas, ¿verdad? Porque en el mundo digital, el primer lugar a que iríamos sería la página web. Y si yo no tengo ni el nombre de dominio, estoy muerto. Eso fue esencialmente la guerra que hubo a finales de la década de los 90, comienzos del nuevo milenio, con el tema de la disputa de nombres de dominio. Porque obviamente todos sabíamos que el nombre de dominio iba a ser fundamental como una presentación de la empresa y para construir su esquema de contenidos, pero además, y es la parte más interesante de lo que sucede con ese contexto, lo que es una página web, es que es el elemento de presentación, pero a la vez el elemento de relacionamiento más importante con los clientes.
Es como el edificio de las oficinas del negocio, o inclusive más importante hoy en día. Por eso, un concepto como el dominio genérico de nivel superior que se llama GTLD se convirtió en un elemento fundamental. Porque el nombre de dominio se refiere al nombre del servidor web y generalmente se selecciona para que sea el mismo nombre de la empresa. Donde no tengamos el nombre de la empresa, ustedes lo saben, estamos mal, ¿verdad? Y por eso inclusive muchos hicieron negocios increíbles. Alumnos míos, un alumno mío en los Andes, por ejemplo, en pregrado, cuando dicté mi primer curso de marketing digital y hablamos del tema de los nombres de dominio, pues el tipo se compró el nombre de dominio del Banco de Colombia cuando ni siquiera existía Bancolombia. Sabía que iba a ocurrir la fusión de los bancos y que se iba a llamar Banco de Colombia o Bancolombia, y él fue y se compró Bancolombia. Eso le generó unos ingresos impresionantes porque muchos años después, con la fusión, bancolombia.com era absolutamente necesaria y el banco le pagó lo que le pidió, ¿verdad? Eso es solo uno de muchos de los que aprovecharon precisamente que tarde o temprano ese nombre de dominio iba a ser fundamental. El .com, que es el básico, representa una empresa internacional americana, por ejemplo, Shopify.com. Y si no termina en .com, ya estamos fregados, ¿verdad? .org, que son las organizaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo, Greenpeace.org, pues ya una asocia que todo lo que termine en .org no tiene lucro, ¿verdad? Y eso ha sido regulado y mantenido por los dominios de nivel superior de código de país, que están mantenidos por la institución llamada ICANN, que esencialmente asignó precisamente estos. Por ejemplo, .co.uk es Reino Unido, .u es Australia, .ca Canadá, bueno, en fin, todos los países terminaron en las... Pero Colombia tenía uno muy especial, .co. Con eso se hizo un negocio absolutamente increíble, porque la Universidad de los Andes duró durante muchos años siendo la administradora del dominio .co. Pero tarde o temprano se iba a saber que .co es como .corporación, ¿verdad? Que los negocios iban a necesitar el .co, no para Colombia, sino lo iban a necesitar para su organización. Y finalmente, pues, después de mucha controversia, para que finalmente le quitaran el dominio a Colombia, a la Universidad de los Andes, fue la primera que lo cogió porque la primera que construyó eso y administró, y lo administró muy bien. De hecho, la Universidad de los Andes administró perfectamente bien durante muchos años a quién le daba el dominio y a quién no. O sea, si la empresa no existía, si era puro nombre, evitó que se hiciera comercio con los nombres de dominio, ¿no? Hoy pues es un negocio, ¿verdad? Tener esos nombres de dominio, ¿verdad? Sin lugar a dudas, eso puede ser un problema para muchos negocios. En 2011, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, que es la ICANN, la organización sin fines de lucro, dedicada pues hoy a registrar y mantener y coordinar todo el sistema de direcciones de Internet, hizo un programa de expansión de sus nombres de GTLD, y su objetivo era ofrecer a los usuarios de Internet más opciones y crear oportunidades de negocio. Crearon todos los puntos, etcétera, que se imaginan, hasta .xx para los sitios porno. Todo eso se convirtió en un negocio para empresas. Obviamente, para los norteamericanos le dieron el .com, o sea, que uno pensaría, pues eso debería ser universal y no de Estados Unidos, pero todas las empresas americanas se cogieron el .com, y el .co.uk se lo cogió, por ejemplo, el Reino Unido. Y el universal.com es de empresas estadounidenses y las que se denominarían como los jugadores puros. Es decir, Amazon.com, pues tiene sentido que tenga el .com porque es un negocio digital, ¿no? Entonces, los negocios digitales fueron asignados esencialmente a todos los .com y sigue siendo dominante, digamos, para los profesionales del marketing percibir a qué consumidores les gusta esa familiaridad en el terreno de los nombres de dominio, o también la confianza que puede generar las empresas que utilizan esos dominios, ¿no? Porque eso finalmente forma parte del branding de la marca. El mismo nombre de dominio se empezó a convertir como en una extensión de la marca, ¿no? O sea, si IBM no puede tener otra cosa que IBM.com, porque es una extensión de su marca, o Coca-Cola.com. Entonces todo eso se convirtió en un elemento también de generación de confianza. Uno sabe que si entra al .com de una empresa, está entrando a la página oficial, ¿no? Y eso genera tranquilidad. Sin embargo, para 2016 la ICANN había lanzado más de 1000 nuevos GTLDs
creando oportunidades para que las marcas tomaran más control sobre su imagen corporativa y en línea y aumentaran la innovación, las opciones y la seguridad. Entonces aquí se volvió también un negocio en donde qué otros nombres de dominio tenemos que comprar, de los nuevos que lanzó desde el 2016 Lycan, lo cual se volvió otra vez un gran negocio. GoDaddy, por ejemplo, convirtió eso en un super negocio, el tema de la asignación de esos nuevos esquemas de nombres de dominio, por ejemplo, los que terminen en IA, si son realmente para empresas de inteligencia artificial, bueno, no sé. Los nombres de dominio son parte de la propiedad de marca de una empresa hoy, y los administradores de marca digital deben proteger el abuso de esos dominios por parte de otras empresas que podrían registrar variantes de esos dominios de marca de la competencia y hacer daño. Y además lo han hecho, ¿no? Enemigos de marcas construyeron esencialmente el nombre de la marca con otras extensiones y ahí en esa versión era una versión negativa de la empresa. Eso ocurrió muchísimo. Sin embargo, los nombres de dominio no solo representan amenazas para las empresas y las organizaciones. Es decir, deben ser una oportunidad y no una amenaza, pero en muchos casos los mismos nombres de dominio se pueden convertir en amenazas si no se tomaron las precauciones necesarias, ¿no? O, pues, negociar, como lo hicieron con mi alumno, negociar a lo que pida, ¿no? Porque si ya lo había, se suponía, y eso la ICANN lo planteó, que el primero que lo cogía de buena fe, y eso no necesariamente era cierto, ¿no? Sin ánimo de lucro, empresa que ofrece servicios centrados en un país, una empresa internacional americana, o universidad o una institución, por ejemplo, tienen los .edu, ¿no? Todos esos son los nombres de dominio registrados y la importancia que tienen hoy en día los negocios. Eso nos lleva a que hay que hacer primero, por ejemplo, en términos tecnológicos más básicos, una estrategia URL. Es decir, hoy en día los profesionales de marketing a menudo tienen que discutir diferentes opciones para describir las direcciones de sus contenidos en las campañas. O sea, no pueden mandar a la gente en URLs equivocadas. Es más, hoy una de las cosas que se recomienda a la gente en términos de seguridad es que si la URL que ven no tiene consistencia, tiene unas cosas extrañas, ni siquiera le haga clic, ¿verdad? A veces colocan el nombre de una empresa con otra extensión de estas nuevas extrañas y la gente cree que viene de la página oficial de la compañía y los roban. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se hace referencia a un país o blog en un subdominio o en una subcarpeta, cómo se estructuran los distintos tipos de contenidos o productos dentro de una jerarquía de carpetas, qué hay en una URL. So, escribe algunos de los términos que puede encontrar cuando intenta identificar o registrar un nombre de dominio, ¿no? Una URL limpia que se ajusta a muchos de esos objetivos es obviamente el HTTP, www.domain.com, el domain es la empresa, ¿verdad? El folder name correspondiente y el nombre del documento. Eso es lo que se supone que es lo limpio y lo que cualquier variación de esto ya es sospechoso y ya es inclusive nocivo para la organización. Hay que tener cuidado con las mayúsculas, ya que los servidores de Linux, por ejemplo, analizan las mayúsculas de forma diferente a las minúsculas. Entonces, eso tiene que ser absolutamente limpio. Es una buena estrategia URL. Bueno, otro elemento básico es los estándares web. Pues aquí la información, los gráficos y los elementos interactivos que componen las páginas web de un sitio se denominan conectivos. Contenidos, es, digamos, de manera general es el contenido que va en una página web. Y también aquí hay una serie de estándares para el texto, para los gráficos y toda la parte multimedia, que los define el consorcio del World Wide Web, el W3C, o el W3, que es la comunidad que hace posible la expansión y el desarrollo de la web, mediante la posibilidad de creación de un esquema de plataforma de web abierta para apoyar y fomentar las innovaciones y la sostenibilidad futura de la web. Entonces, eso ha implicado la generación de una serie de estándares en términos web que los negocios deben utilizar. Es formateado y renderizado por el software del navegador utilizando esencialmente el básico, que es el HTML o el XHTML, que es el Hypertext Markup Language, y las hojas de estilo en cascada, que es la tecnología CSS. Digamos que esos son los estándares que normalmente debe tener inclusive las páginas web. Para algunos propósitos tácticos es posible que los especialistas en marketing deban estar atentos a cambios en las estructuras de metadatos y XML
es el extensible, el de marcado extensible, que les permite solicitar que sus productos y experiencias sean mucho más visibles con los motores de búsqueda. Digamos que aquí hay unas estrategias claras porque la indexación orgánica, por ejemplo, que hace Google, depende mucho de cómo esté configurado el contenido y las tecnologías de contenido, de generación de contenido que tengan las páginas web. Entonces ahí, por eso también es cierto que la estandarización de esas páginas va a permitir también que las experiencias sean más visibles en los motores de búsqueda, de manera orgánica, como se llama eso. En el capítulo 9 vamos a ver que los metadatos básicos, o sea, los datos que van detrás de los datos, o sea, los metadatos de una página web son los datos básicos de la página web. Los metadatos de la página web es la manera en cómo el motor de búsqueda lo identifica. Entonces, esos se pueden utilizar para cada página de un sitio web y son importantísimos para la optimización del motor de búsqueda, el famoso SEO, ¿no? En la calidad que como ustedes hagan o construyan esos metadatos, porque ahí es donde va a llegar Google y los va a buscar. Google, Microsoft, Yahoo y Yandex fundaron el Schema.org para, digamos, estandarizar y definir los vocabularios de metadatos mediante un proceso común, abierto, es decir, cómo deben construirse esos metadatos. Y eso facilita esencialmente que sea más fácil que Google o Microsoft o Yahoo o cualquiera que utilice un buscador, pues los encuentre rápidamente. Entonces, si yo tengo productos o eventos o destinos turísticos, pues tengo que tener una serie de formatos de esos metadatos planteados, ¿verdad? En una serie de tecnologías como el JSON, LD o RDFA. Es posible que también deban estar al tanto de los avances en las APIs, las Application Programming Interface, que permiten el intercambio de datos entre diferentes plataformas. Entonces, aquí es clave, esencialmente, que esto se haga bien para que esos metadatos puedan ser identificados adecuadamente y forman parte del éxito, pues, de una iniciativa de search, de búsqueda. Bueno, ¿qué futuros avances tecnológicos estaremos viendo aquí? Perdón que hubo un brinco. Hubo un brinco, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Hubo una caída de luz un momentico y ya. Está cayendo un diluvio y, mejor dicho. Entonces, entre los futuros avances que vamos a tener, que tendremos que revisar, todos los profesionales de marketing, figuran, por ejemplo, la reducción de la huella medioambiental de los servicios web. Eso es algo que nunca se había pensado, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene ambiental el uso de todas estas tecnologías, ¿no? Antes no se pensaba en eso, ahora sí. Por ejemplo, una de las cosas que se está discutiendo mucho es precisamente cómo es ese impacto medioambiental, ¿no? En el tema de la IA, por ejemplo, ese impacto de huella medioambiental es extremadamente grande. Solamente hablan de que lo que se utiliza en ChatGPT en términos de energía en los servidores para contestar una pregunta es una cosa bestial. Eso no se consideraba antes, pero ahora sí, ¿no? También los avances que tendríamos en cosas como realidad virtual y aumentada, y ahí es donde precisamente muchas organizaciones han encontrado oportunidades. La primera que encontró una oportunidad buenísima fue IKEA, la vendedora sueca de muebles, que fue la primera que utilizó realidad aumentada para mostrar los muebles y utensilios de cocina. En ese sentido, fue un elemento diferenciador porque como los muebles de IKEA vienen para armar, pues es el típico caso, si ustedes recuerdan la historia de IKEA, pues simplemente un sueco fue y compró un mueble y iba en su carro, que era un Volvo pequeño, y no le cupo la mesa que compró, entonces le tuvo que quitar las patas, le rompió las patas y amarró la tabla de la mesa al techo y tiró las patas dentro del carro. Dijo, esto debe haber una mejor manera de hacerlo, y entonces Ingvar Kamprad decidió fundar a IKEA para hacer muebles que se armaran y los pudiera llevar cualquier persona, ¿no? Y eso fue una locura, ¿no? Finalmente, IKEA, que ya está aquí en Bogotá, por primera vez llegó después de tantos años,
pues ha tenido esa idea de los muebles para armar, ¿no? Simplemente va una caja, además fáciles de armar, sin necesidad de ninguna destornillador ni nada, todo se arma solito. Bueno, pero IKEA, que obviamente basaba su éxito en el tema de los tiendas físicas, que son espectaculares, inmensas además, en el terreno físico, dio la oportunidad de ampliarse al mundo digital y de comercio electrónico con el tema de la realidad aumentada. Dijo, bueno, de todas maneras, o ven cómo está el mueble aquí en la tienda y tienen que ir a la tienda, o hacen clic en internet y llega la caja a la casa, ¿verdad? Pero antes de que hagan eso, pues simplemente pueden ver el mueble y con el celular colocarlo en el lugar donde va a quedar y ustedes ven cómo queda, o ven en la pantalla cómo queda el mueble en el sitio donde ustedes quieren colocarlo y obviamente pueden decir si queda bien o no. Y clic, ¿verdad? Eso es una realidad, de verdad. Y catapultó las ventas de IKEA, que hoy en día está vendiendo probablemente más en términos digitales que en los términos físicos, curiosamente. Por una razón, y es que de todas maneras las personas necesitan ir a la caja, ¿no? Y necesitan ver cómo queda el mueble, pues ahora lo pueden ver en su casa con la aplicación móvil. O como vimos, de acuerdo, el de Burger King que quema el aviso, ¿verdad? Fue pura realidad aumentada, ¿verdad? Que fue la forma en donde los alejó de la competencia con este jueguito. Pero bueno, son elementos que claramente muestran que conceptos como la realidad aumentada y la realidad virtual pues están cambiando de una manera impresionante la forma en que los consumidores se están relacionando con las marcas. Ya no es un relacionamiento tipo publicidad masiva en televisión ni internet, sino muchísimo más interactivo. Y claro, no es lo mismo, como les digo, ver un mueble físico a ver un mueble ya puesto en su casa, ¿verdad? Amazon también los utiliza para todos los dispositivos eléctricos o electrónicos. También, antes de comprarlos, los toma con el celular y los coloca en su escritorio. Y mire cómo me queda el portátil de nuevo aquí. En fin, eso hacía esencialmente una nueva forma precisamente de abordar la tecnología para relacionarse con los clientes de maneras mucho más interesantes, ¿no? Bueno, entonces, vamos a la realidad del marketing digital. Habíamos quedado en el capítulo anterior sobre el tema del famoso Martech y cómo realmente hoy se convierte en un reto. En el reto de qué Martech Stack debemos abordar, debemos colocar. Lo que sí es claro es que el departamento de marketing no puede eximirse del tema de que va a tener que utilizar esas herramientas, ¿no? Que las hay en miles, ¿no? En miles de opciones diferentes. Porque si no lo haces, va a quedar atrás con respecto a la competencia. Eso es así de sencillo. Todas las actividades o muchas de las actividades que hoy en día tiene el marketing digital están supeditadas precisamente al uso de una serie de aplicaciones, ¿verdad? Donde almacenan esos datos también en la nube y que además eso cambia de una manera increíble las interacciones mismas con los clientes, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que revisar cuáles son las últimas tendencias en Martech y obviamente formar parte y esto finalmente se empieza a formar parte del macroentorno. Es lo que nos está ofreciendo el mundo tecnológico y lo tenemos que aceptar, ¿verdad? Ya, los nuevos tipos de Martech, igual que lo que hablamos de la realidad aumentada o ahora la inteligencia artificial, están ofreciéndonos nuevas experiencias digitales. La nueva forma de gestionar los datos, las nuevas técnicas de comunicación, que están cambiando las bases mismas del esquema competitivo, sin lugar a dudas. Entonces, por eso es que no nos podemos quedar quietos. El departamento de marketing antiguamente no tenía que lidiar con esto, era prácticamente un departamento dedicado a la creatividad, al ingenio, bueno, innovación, decían muchos. No, ahora es una cosa de pura tecnología, ¿no? Cuando yo le preguntaba en las clases de marketing que he dado a los estudiantes por qué estudiaron marketing o por qué entraron en una maestría de marketing, pues casi todos decían porque no les gustaban los números, ¿verdad? Y que obviamente ellas les gustaba la parte creativa y de innovación que tenía el marketing. Resulta que ahora es todo lo contrario, es el que más números tiene, ¿verdad? El que pensó eso se equivocó, porque ya ahora tiene que saber es de analítica de datos, tiene que saber de inteligencia artificial, tiene que saber de estos herramientas de Martech
que antes no tenía que utilizar nada tecnológico. Prácticamente un profesional de marketing vivía con una hoja electrónica, ¡pum! Punto y nada más, ¿verdad? No, ahora no. La cosa les cambió. Ese concepto del Martech Stack surgió de la categorización de la tecnología de marketing basada en el panorama de Scott Brinker. Scott Brinker es el líder que maneja el Martech y tiene su página de martech.com. Ahí ustedes pueden evidenciar todos los nuevos avances que hay en el terreno del marketing permanentemente. Y las empresas siempre han considerado su cartera o su portafolio de diferentes tipos de aplicaciones de ahí empresariales para aplicaciones básicas como finanzas, logística y marketing, pero tradicionalmente han estado controladas por los equipos de tecnología e información. O sea, normalmente quien decidía la compra de todas esas aplicaciones era el departamento de sistemas, por decirlo de una manera, o los departamentos de tecnología e información, que administraban, por ejemplo, un número muy limitado de sistemas, como el clásico, que es la planificación de recursos empresariales, o sea, el ERP, el famoso SAP. Todo eso obviamente fue siempre manejado por un staff o un personal del departamento de tecnología de la organización, ¿verdad? Con el crecimiento del SaaS, con este tema del Martech en la nube, ¿verdad? Se ha vuelto pues muchísimo más fácil hacer esto sin depender de esos departamentos, incluso sin la decisión de esos departamentos de tecnología, ¿no? Entonces, si yo necesito, por ejemplo, un SaaS o un Martech en SaaS de CRM, pues allá lo tengo, ¿verdad? O de automatización de procesos de marketing, ¿verdad? O de CRO, o de Search Engine Optimization, o de creación de sitios web. Todas son herramientas que yo puedo utilizar fácilmente sin necesidad de depender de un departamento de tecnología, ¿verdad? Lo puedo hacer yo. Claro, tengo que saber qué y cuándo y cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Es decir, que en ese terreno nos liberó a los que están en marketing de determinar cuáles son las herramientas tecnológicas de su elección, las que realmente le van a servir en sus procesos, ¿verdad? En su automatización de procesos. Entonces, ¿qué herramientas de marketing necesitas gestionar para manejar los canales de marketing digital? O cómo manejar la búsqueda, el marketing de redes sociales, bueno, que ellos mismos puedan implementar sus propias soluciones. Esto es de verdad una facilidad que inclusive no la tienen otras áreas, ¿no? O sea, no la tiene el área financiera, no la tiene el área de manufactura, no la tiene tampoco tan fácil en la parte de recursos humanos. La que hoy tiene esa facilidad de poder escoger, definir qué herramientas le sirven en los procesos de marketing digital, pues es obviamente el departamento de mercado con esta denominada stack de Martech, ¿no? Y digamos que a medida que las empresas van implementando cada vez más y más servicios de Martech, se ha destacado también la necesidad de gestionarlos o integrarlos. Porque también eso no puede ser como a la loca, ¿no? Porque ahí pueden ver muchas cosas interesantísimas, pero tienen que hacerlo con cuidado. Muchas empresas simplemente seleccionan tecnologías de marketing individuales para satisfacer las necesidades operativas inmediatas de su gestión de marketing. Y esto puede rápidamente conducir a una proliferación de tecnologías dentro de una empresa que genera lo que muchos llamarían como pecados del Martech, ¿no? Dando lugar a casi todos a una falta de integración y obviamente podría ser peor el remedio que la enfermedad, ¿cierto? Cada uno agarra las aplicaciones que quiere y maneja la información que quiere y se pierde un poco el contexto de la integración de información, que es absolutamente fundamental en la operación de cualquier negocio, ¿no? Para eso, por ejemplo, se creó el famoso ERP, ¿no? El ERP fue la solución tecnológica que permitió precisamente que se desintegraran los conceptos de silos de información que los negocios siempre habían tenido, ¿no? El ERP los consolidó en una sola base de datos, ¿verdad? Y obviamente eso permitió una mayor eficiencia y efectividad en los negocios. Pero puede que esto no esté ocurriendo con el Martech por el éxito que está teniendo y por la locura que está generando, y es que agarren a utilizar herramientas tecnológicas a la loca, sin ningún grado de integración, y obviamente pues al no haber integración puede generar también más problemas, ¿no? Aquí está precisamente la locura que hay en Martech de acuerdo al famoso RACE, ¿no? El modelo RACE es el modelo estratégico que nosotros estamos viendo en el curso, con el cual ustedes van a hacer también el plan de marketing, ¿verdad? Reach, Act, Convert, Engage, ¿no? El RACE, ¿no? Entonces, en cada una de las etapas del RACE hay una serie de Martech, ¿verdad? Entonces, en el Reach
pues ya está todo lo que tiene que ver con el manejo de la audiencia y comparación de la audiencia en los sitios. Está también en las herramientas analíticas, está en el SEO o el análisis de palabras claves, ¿verdad? Eso es todo para el reach. Eh, Análisis de mix de retroceso de backlinks, esencialmente. Todo eso, manejo de datos, plataformas de base de datos y audiencia, manejo de influenciadores, bueno, todo eso tiene herramientas, solo en el reach. En el ad tiene otros, ¿verdad? Manejo de contenido, sistemas de manejo de contenido, manejo de herramientas de blog, curación de contenido, bueno, la creación de páginas de aterrizaje de landing page, todo lo que es ya la acción, ¿verdad? Todos tienen, digamos, categorías y entre cada categoría hay un poco de herramientas. En la parte de conversión, pues también habrán todos los temas de personalización para el e-commerce, eh, eh, lo que se denomina el engagement, manejo el manejo de la parte de e-commerce, la administración de los temas de comercio electrónico está en Convert, ¿verdad? Registro de llamadas, chat en vivo, todo eso está en Convert, ¿verdad? En la parte de Engage, ya de la agarre del cliente, pues está todo lo que es el manejo de publicaciones en medios sociales, en redes sociales, herramientas de escucha en redes sociales, manejo de campañas en redes sociales, bueno, todo eso es Engage porque redes sociales es el Engage hoy. En fin, este es el terreno que abarca el famoso RACE, Martech dentro de lo que es el RACE, ¿verdad? Y entonces uno tiene que mirar hoy qué tecnologías voy a tener que utilizar en cada una de las etapas, que finalmente parten de la llegada del cliente hasta finalmente la consecución y el engagement con el mismo. Eso es lo que lo hace extremadamente complicado. Aquí hay otra tabla que nos muestra precisamente el Martech en diferentes esquemas. Entonces, la parte de comunicación, la parte de comunicación masiva, la parte de comunicación personalizada, la optimización, el insight, el conocimiento, el tema planeación y gerencia, la productividad. Y entonces aquí tenemos en SEO, en medios pagos, en medios propios, en la parte de experiencia, en automatización de marketing digital, en analítica e integración multicanal. Cada una de las afectaciones que tiene precisamente y las herramientas que deberíamos contemplar en esas diferentes categorías de aplicaciones del Martech. Y la auditoría que tendríamos que hacer, ¿verdad? O sea, aquí en esa misma gráfica empezamos a entrar precisamente a mirar una serie de proveedores que hay en cada una de esas partes. Bueno, el autor Chafee, pues obviamente como es de Smart Insights, pues coloca en la parte de Insight, pues sus iniciativas son precisamente allá en Insight, ¿verdad? Planeación y gerencia está, por ejemplo, Slack, que es para manejar redes sociales internas, ¿verdad? El Google Analytics, el Google Docs, Trello, que es una maravilla. Entonces, todas esas aplicaciones esencialmente están desarrolladas para diferentes elementos o canales, ¿verdad? Y diferentes iniciativas de marketing digital. Para SEO, para medios pagados, para medios ganados, para el tema de experiencia, para correo electrónico, para analítica, bueno. Ahí uno tiene que investigar qué hacer en cada uno de estos elementos, ¿no? Pero hay una serie de problemas. Uno de los problemas ya los evidencié y es que obviamente los negocios podrían empezar a implementar herramientas sin ningún grado de integración. Eso es muy usual, ¿verdad? Pero no hay un plan a largo plazo para abordar el Martech. Es más, ni siquiera saben qué es Martech, que es lo más grave. Un enfoque desordenado de implementar diferentes herramientas para diferentes funciones, o a veces es denominado actos tecnológicos aleatorios o RAT. Es decir, aleatoriamente van mirando qué cogen de allá, ¿verdad? Rigor insuficiente a la hora de evaluar Martech. Con tantos miles de aplicaciones, nadie sabe cuál es la más adecuada. Y eso va a requerir tiempo para una revisión más estructurada por parte de alguien con la experiencia en tecnología e información o en selección de software y desarrollo de casos de negocios. Y si no dispone del tiempo o las habilidades para eso, entonces la solidez de las afirmaciones de los proveedores probablemente nos convenzan y puedan influir en la decisión sin una prueba suficiente de que esas soluciones realmente sean efectivas, ¿no? Entonces, eso ya empezará a convertirse en un problema también. Las soluciones tecnológicas de diferentes proveedores no están integradas, ya lo dijimos anteriormente. Entonces, esto es lo que nos va a generar es la creación de una serie de iniciativas en silos desintegrados. Obviamente nos va a generar problemas, ¿no?
Con múltiples herramientas se puede desarrollar silos de datos donde no se pueden extraer o combinar datos de diferentes aplicaciones sin procesos de exportación manuales. Entonces van a terminar haciendo lo que uno hacía antes, era que si quería pasar de una aplicación a otra le tocaba sacar de una aplicación o una exportación a texto plano y llevar a otra aplicación para que lo tomara. Y eso obviamente toma tiempo y esas desintegraciones no son eficientes. También que los datos son inconsistentes, porque una visión única del cliente o una visión 360 grados del cliente es una aspiración que tiene la mayor parte de las empresas, pero la realidad es que a menudo los datos en diferentes sistemas de análisis reportarán valores diferentes, por lo que en ese punto, pues no va a existir una visión única de la verdad, ¿no? Cada una de estas aplicaciones va a tener unos datos de un punto de contacto, de una interacción del cliente desintegrado realmente, y entonces no hay una consistencia de los datos, no hay integración de los datos, y entonces los negocios no van a poder tener una versión única de la verdad, desafortunadamente. Eso puede generar más problemas en últimas. Los recorridos de los clientes no se pueden rastrear en todos los canales. Claro, hay canales, por ejemplo, que no tienen hoy en día ningún grado de rastreo. Por ejemplo, el canal de tienda física, ¿no? A no ser de que la tienda física tenga unas cámaras, me identifiquen y sepan con qué vendedor hablé y qué hice, sabrían qué pasó. Pero hay canales que no se pueden rastrear, entonces no hay ningún grado de información allí. Y la verdad es que el Customer Journey o los recorridos del cliente es una cosa complejísima, cada vez más compleja. Hoy es más compleja de lo que era hace unas décadas, ¿no? Donde la gente siempre iba a una tienda, compraba y chao, ¿no? Física. Ahora, ¿cuántos puntos más tiene que recorrer precisamente para llegar a una decisión de compra? Es obviamente muy diferente, ¿no? Ustedes piensan en lo que es comprar, y ya lo vimos en la clase pasada, comprar un proceso de muchos pasos, ¿no? Vimos los pasos que tiene que recorrer alguien para comprar, pues son los audífonos, ¿no? Y cuántos puntos de contacto tiene que recorrer. Entonces, hoy quien diga que puede hacer un Customer Journey rápido de sus clientes está equivocado, no va a ser para nada fácil, precisamente por la proliferación de muchos canales de marketing digital, que se están sumando a los canales tradicionales, fuera de línea. Entonces sigue siendo importante en ese sentido que la mayoría de las empresas puedan identificarlo si es que pueden hacerlo, y en ese sentido pues se convierte en un reto, ¿verdad? No hay posibilidad de rastreo y difícilmente podemos integrar esa información. También la nueva tecnología de marketing no se implementa con suficientes actualizaciones de capacitación y procesos. Pues con tantas cosas al mismo tiempo, pues no sabemos si están en la última actualización, si es la última, y probablemente tampoco sabemos quién nos va a capacitar, quién nos va a entrenar, o en qué proceso lo vamos a involucrar. Porque si bien es cierto que el concepto SaaS siempre ha sido atractivo, porque en la nube se supone que es más fácil y más rápido, ¿verdad? Que se puede instalar simplemente etiquetando un sitio con un JavaScript relevante o lo que sea, y la realidad es que esto implica mucho más, ¿no? Google Analytics, por ejemplo, según la experiencia, muchos lo tienen ejecutando en su sitio, pero no lo han personalizado, no han realizado capacitación, ni han implementado los cambios en los procesos de revisión y presentación de informes necesarios para aprovecharlo al máximo. El simple Google Analytics, que ha sido una herramienta de ya muchos años, ¿verdad? Que es una de las herramientas de Martech. La primera tal vez que abordaron los negocios, aún hoy no se ha implementado de la manera correcta, ¿no? Entonces imagínense los demás, ¿no? No se revisa el entorno de la tecnología de marketing. Hemos mencionado que el argumento comercial para la adopción no estaba suficientemente definido. Y la otra cara de esto es que el círculo no está cerrado, por lo que después de la adopción no se considera la eficacia del Martech para mejorar las operaciones y los resultados de marketing. Y a menudo pues, hay errores en la implementación que pueden generar imprecisiones en la calidad de los datos, lo cual puede obstaculizar también el contexto del desempeño, del performance, del marketing, ¿no? Muchos dicen, y eso es es un punto que uno no se iba a imaginar que iba a pasar, es que llegó un punto que ya trata tecnología que finalmente la cosa está terminando por enloquecer al departamento de marketing, ¿verdad? La tecnología puede resultar peor la solución que la enfermedad, entonces no es para nada fácil el terreno para la tecnología en el terreno de marketing, la verdad. Sí es cierto que es la área que más tecnología está requiriendo, pero precisamente por eso, por esa razón, pues el tema tecnológico no está siendo abordado de la mejor manera.
en nuestro concepto, la verdad. ¿Alguna opinión sobre el Martech? ¿O apreciación de ustedes sobre el concepto de la tecnología de marketing? ¿Qué puede estar sucediendo para que esto ocurra? ¿Por qué? Porque el Martech se está volviendo en un problema para muchos negocios. No tenía mucha lógica que fuera así, pero es así. Bueno, ¿qué otras tecnologías están acá? Están el tema de la ciberseguridad, el blockchain y las monedas digitales, ¿no? Esas tecnologías también están impactando al marketing, tampoco las podemos pasar por encima ni mucho menos. Y es que el tema de la ciberseguridad sigue siendo uno de los grandes problemas en el terreno del mundo digital. Tampoco nadie pensó que eso fuera a convertirse en problema, pero la verdad es que cada vez, cada año que pasa, vemos más y más problemas en términos de ciberseguridad. Entonces, aquí también, en ese contexto, los especialistas en marketing deben comprender los problemas de la seguridad y también los riesgos que pueden encontrar para poder gestionar sus actividades en línea de forma eficaz. Aquí, el hecho de haber entrado al mundo digital puede repercutir en mayores problemas de seguridad que inclusive en el mundo físico. El mundo físico tiene unas seguridades, ¿verdad? Tiene un agente de seguridad, una policía o unos celadores, ¿verdad? Claramente identificados, ¿verdad? Pero en el mundo digital la cosa sí que es bien compleja. ¿De dónde viene un ataque? Nadie lo sabe, ¿no? Hay muchos ejemplos de violaciones de seguridad en los que no se han mitigado esos riesgos, ¿verdad? PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, realizó una encuesta entre 5.000 empresas más grandes que mostró que el 47% ha experimentado fraude en los últimos 2 años, con más de 42.000 millones en pérdidas por fraude reportadas en los últimos 12 meses. Es decir, ya para el año 2020 ya había una locura así, ya hoy la cosa es terrible. Las violaciones de seguridad pueden provocar daño a la reputación de las marcas, y ya que las grandes violaciones de datos aparecerán en los principales medios de comunicación, obviamente va a ser una repercusión negativa. Pueden generar multas sustanciales por parte también de los entes reguladores. Entonces, el tema de la seguridad se convirtió en un elemento gravísimo. Y desde el punto de vista del consumidor o comerciantes también, estos son los principales riesgos de seguridad involucrados, por ejemplo, en cualquier transacción de comercio electrónico. Detalles confidenciales o contraseñas en los que se accede en las computadoras del usuario, por ejemplo, a través de software de registro de teclas o malware, seguimiento de lo que hace el usuario. Detalles de transacciones con tarjetas de crédito robados en tránsito, por ejemplo, mediante software de rastreo de paquetes, ¿no? Entonces, en el mismo tránsito o el movimiento de la mercancía también. Datos de la tarjeta de crédito del cliente robados del servidor del comerciante, por ejemplo, mediante pues, cualquier elemento de piratería o cosas por el estilo, ¿no? Datos del cliente a los que accede el personal de la misma empresa, ¿no? O sea, es un hacker que se encuentra en el edificio o en la organización y ha utilizado, por ejemplo, técnicas de la simple ingeniería social, ¿no? Ingeniería social es simplemente llamando por teléfono y hablando con alguien diciendo, usted sabe tal y tal información, y se la dan, ¿verdad? Se hace amigo de alguien, ¿no? De hecho, gran parte de los fraudes tienen un porcentaje altísimo en lo que se conoce como ingeniería social, ¿no? Lo han hecho por simples llamadas o en la historia de los piratas informáticos, el más famoso, que fue Kevin Mitnick, lo hizo esculcando la basura de las empresas, por ejemplo. Buscaban los papeles que botaban y encontraban los nombres y direcciones de algunos funcionarios y se comunicaba con ellos y las hablaba con ingeniería social. Y hacían unos fraudes impresionantes, ¿no? Utilizan ingeniería social para obtener acceso a los sistemas y la parte inocente, digamos, puede ser arrastrada a una situación comercial fraudulenta. Posiblemente los riesgos de seguridad refuerzan la necesidad de que todos, no solo los especialistas de marketing digital, puedan comprender y sean capaces de evaluar pues, cuáles son esos riesgos de seguridad. Y los hay muchos. Y se convirtieron en elementos más graves de la seguridad digital que la seguridad física. Obviamente hay probablemente más hoy fraudes digitales que fraudes físicos, sin lugar a dudas. Bueno, ahí entran unas tecnologías que de hecho muchos plantean que una de las tecnologías más revolucionarias de la historia puede haber sido el blockchain.
Hay un fabuloso libro precisamente que se llama Blockchain, la revolución industrial o la nueva revolución, de Don Tapscott, que es una maravilla, que habla precisamente que blockchain es mucho más poderoso de lo que logró ser Internet, probablemente, ¿no? Es una de las tecnologías que cambia mucho de los procesos clásicos tradicionales que hacemos, ¿verdad? Pero cada cual tiene una percepción de lo que significa blockchain para su negocio. Pero lo que es cierto es que después de Internet, blockchain es absolutamente impresionante. Eh, digamos que desde la perspectiva de las comunicaciones de marketing no es tan relevante para la mayoría de las empresas como la inteligencia artificial, por ejemplo, o las técnicas de análisis predictivo. Nunca hablan de blockchain ni saben de lo que es. Aunque puede usarse para respaldar compras programáticas de medios. Por ejemplo, se usa blockchain en todo el tema de compra publicitaria. Y es una forma de evitar el fraude publicitario, porque además que el fraude publicitario, pues no lo hablamos anteriormente de fraude, pero es uno de los más grandes. El fraude publicitario es simplemente que las empresas pagan por una publicidad que nunca llega, ¿verdad? Que nunca cumple su objetivo, ¿verdad? No tiene la forma de rastrearlo, pero es un fraude. Entonces, para esas actividades, por ejemplo, de compra programática de medios o de anuncios, se utiliza el blockchain. Los servidores que hacen la compra programática, pues utilizan tecnología blockchain, que obviamente el blockchain es una serie de bloques que se mueven en la red con criptografía, es decir, seguros, van cerrados. Es imposible perderlos, esencialmente. Esa es la garantía del blockchain, que se convierte en una red de, protegida con elementos de criptografía o de alta seguridad digital para poder mover transacciones de manera segura. Vemos que en ese punto no hay forma de violar una red de blockchain por sus mismas características como fue diseñada. Su diseño es el que permite que no haya posibilidad alguna de violación o de daño de las redes que manejan la información. Por eso en transacciones pues, es la forma más eficiente y segura de hacerlo. Entonces, en ese sentido, las transacciones solo se volverán seguras en la medida en que opten por tecnologías de blockchain para manejarlas. La aplicación original y más conocida del blockchain, pues todos la conocemos, es el famoso Bitcoin o la moneda Bitcoin, que fue lanzada en el 2008, que se basa en un libro de contabilidad pública. Finalmente eso es la tecnología blockchain, un libro maestro de contabilidad, por decirlo de alguna manera. Todas las transacciones solo están registradas en un solo sitio, ¿verdad? Y son inviolables, ¿verdad? En las que todo el mundo tiene acceso a una copia, ¿verdad? Todos tenemos copia de ese libro maestro, digamos, de registros. Por eso es que fue, digamos, la tecnología evidente para crear una nueva moneda, que todos sabemos que es el futuro económico mundial, saldrá de las monedas físicas a la moneda digital. Y la Bitcoin, pues realmente ha sido la moneda digital descentralizada o criptomoneda, y es descentralizada porque finalmente está regada en todos los bloques alrededor del mundo, y eso además es precisamente la filosofía del blockchain. Uno no puede destruir esos bloques porque están copiados millones de veces. Entonces, si una red se cae, las otras se replican por otros lados. Entonces, eso permite, por ejemplo, manejar monedas descentralizadas. No están centralizadas en un banco, sino están regadas en la red. Y no pueden ser interferidas ni cambiadas, ¿no? Cada cambio en el libro mayor se firma criptográficamente para demostrar que la persona que transfiere las monedas virtuales pues es el propietario real de las mismas, y esto implica un proceso llamado minería Bitcoin. Eso implica que hay una serie de mineros o computadores, personas que tienen sus computadores con altas capacidades de procesamiento, con los cuales esa red se mantiene y se mueven precisamente los bloques con información. Por eso es imposible hacer eso, porque los mineros de Bitcoin ganan una comisión. Cada persona que es minera de Bitcoin con su computador, pues gana una comisión por cada moneda que minan, o sea, cada moneda que transfieren y que mueven en los bloques, resolviendo un problema computacional enorme. Pero el costo de la tecnología es de alta gama, porque no cualquier computador lo puede hacer, y obviamente tiene unas repercusiones también en términos ecológicos, porque la electricidad necesaria para minar un solo bloque de Bitcoin puede ascender a miles de dólares. Esto significa que se trata de una actividad más de nicho y más específica que una que podría convertirse en la moneda mundial, dado los costos que implicaría manejar monedas con esa tecnología, en términos ecológicos inclusive. Bueno, ¿qué tecnologías emergentes vamos a tener que abordar? Internet crea las bases
que se ampliaron con nodos de acceso móvil y Wi-Fi a contenidos y servicios en línea. Las tecnologías inteligentes para la televisión y la radio digital ampliaron aún más la diversidad de acceso. Aparece el Internet TV, la televisión por Internet, el IPTV, que aprovechó el ancho de banda adicional, mejora las velocidades de descarga, dando acceso a una gama cada vez mayor de dispositivos habilitados digitalmente. Entonces, precisamente esa de dispositivos digitales que planteamos en las 7 se aumentó y se ha venido aumentando. También la próxima generación de tecnologías emergentes será uso de la quinta generación de redes celulares que ya está, pues, realmente funcionando, ¿verdad? Que permitirá precisamente que los móviles puedan tener acceso a datos con mayor velocidad. Permite conectar entre sí una mayor cantidad de dispositivos digitales. Por eso, la única tecnología que permitiría el automóvil sin conductor, pues, es la 5G, o la eficiencia en las tecnologías para manejar hogares inteligentes o servicios de atención médica, pues tendrán que utilizar, pues, estas nuevas tecnologías para la conectividad. Y la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, pues añadirán y permitirán experiencias más inmersivas y personalizadas de forma automática a miles de millones de usuarios individuales. La tecnología seguirá creciendo, obviamente, pero también va a crear desafíos también cada vez mayores para la gente de marketing, y necesitarán, pues, replantear cómo van a llegar a esas audiencias objetivo, el tipo de contenido que van a tener que ofrecer, los servicios digitales que ofrecen. Por ejemplo, cuando Facebook cambió a convertirse en Meta, se convirtió en el tema de la construcción del metaverso, pues obviamente eso generó una opción que desafortunadamente no ha crecido como se esperaba y como el mismo Mark Zuckerberg pensaba, pero todos sabemos que tarde o temprano, pues, la idea del metaverso va a crecer, y que finalmente muchos negocios, esquemas comerciales se moverán hacia allí, y obviamente cómo hacemos marketing digital en un terreno no conocido, como ha sido el tema de los mundos virtuales. Pues no conocido entre comillas, porque yo recuerdo que el primero al cual yo he pertenecido durante muchos años, que fue Second Life, el mundo virtual de Second Life, para mí fue una maravilla. Apareció más o menos en el 2004, y los que entramos a Second Life, pues vivimos una experiencia, o hemos vivido una experiencia única, pero también vimos cómo muchas marcas se metieron a ese mundo que no se llamaba en esa época metaverso, sino el mundo virtual, para hacer y promocionar sus productos e interactuar con los clientes en medios totalmente diferentes, ¿no? Vimos, por ejemplo, primero a Toyota ofreciendo sus carros virtuales, ¿verdad? En un mundo virtual, y uno los manejaba virtualmente. Entonces, en vez de un concesionario físico, íbamos a un concesionario virtual, ¿verdad? O marcas de alta gama que se han movido al metaverso para promocionar como metaversos como el de Decentraland, por ejemplo, famosísimo, o metaversos como el de Roblox, que ha sido exitosísimo, o los que han generado los mismos juegos virtuales, ¿no? Han generado obviamente unas audiencias específicas. O sea, si usted quiere llegarle a un gamer, pues no le va a llegar con un marketing digital tradicional, tiene que moverse a todas esas plataformas. Por ejemplo, hay redes sociales de juegos como Twitch, o moverse a los metaversos que tienen precisamente Roblox y muchos de los juegos exitosos que han construido ambientes digitales diferentes, ¿verdad? Entornos digitales, con lenguajes diferentes, esquemas diferentes. O sea, es algo que todavía tiene un crecimiento absolutamente impresionante en términos de lo que van a poder hacer los negocios allí. Y todavía estamos en ciernes de ver cómo las diferentes marcas los abordan, ¿no? Hay marcas que lo han aplicado, ¿verdad? Y les ha funcionado. Otros que no tienen ni la más remota idea de qué hacer, pero digamos que la tecnología está creando unas oportunidades, o muchas oportunidades, para las marcas de hacer otro tipo de marketing digital, a diferencia del usuario, del común y corriente, ¿no? Aquí hay que evaluar un poco el valor en el marketing digital de toda esta innovación tecnológica, sin lugar a dudas. Uno de los desafíos, obviamente, para los especialistas en marketing digital es cómo van a evaluar con éxito qué nuevas innovaciones tecnológicas se van a poder aplicar, obviamente, para que esta misma nos pueda generar una ventaja competitiva. Por ejemplo, la tecnología de personalización tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente en línea. Ahí la inteligencia artificial está logrando unos grados de personalización brutales, ¿verdad?
en términos de creación de experiencias nuevas con el cliente. Y obviamente, finalmente, lograr aumentar la lealtad. Sin embargo, la inversión en tecnologías la inversión en tecnologías para personalizaciones puede requerir pues una gran inversión en tecnologías de software y hardware y una implementación pues efectiva y que eso funcione, ¿no? ¿Cómo decide el directivo si proceder o no y qué soluciones tecnológicas adoptar? Digamos que eso es un poco el dilema al que se enfrentan hoy, ¿no? Muchos negocios. Ya vimos lo que está pasando con el Martech. La cosa no ha sido fácil. ¿Cuál podría ser la actitud del gerente o el dueño del negocio hacia la tecnología? Pues puede pasar varias cosas. Y es que pues es posible que un gerente haya leído artículos en la prensa y bueno, en general en los diferentes medios o han hablado con sus colegas y les han hablado, resaltado el potencial que puede tener esas tecnologías de su negocio. Entonces, el miércoles, sí, miren lo que está pasando. Por ejemplo, eso se vio claramente cuando apareció ChatGPT en noviembre del 2023, del 2022, perdón. Nadie hubiese imaginado la locura que significó eso. Y bueno, y empezó la locura. ¿Y ahora qué hago con esto, verdad? Que es hoy precisamente el punto en el que se encuentra la tecnología, y en especial la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ignorarlo por completo. No, eso no es para mí, ¿verdad? Eso es para otros, ¿verdad? Tal vez porque consideran que es demasiado costosa, o, claro, porque no la han probado tampoco, o porque simplemente no creen que lo que van a lograr con ellos pues supere los costos. Bueno, sí, le van a meter un poco de plata a esto, y cuáles van a ser los beneficios, eso no le queda tan claro. Ignora la técnica por ahora, pero se mantiene atento a los resultados, esa sería otra, ¿no? Yo no tengo ni idea, pero pues, pilas, vamos qué es lo que está empezando. Y digamos que más atentos a los resultados de otras empresas que están empezando a utilizar. Entonces, un poco aquí la posición es, bueno, miremos a ver qué hacen los demás, y entonces si vemos que esa cosa sí les sirvió, pues nos vamos también, lo cual puede ser un error, porque si deja usted que la competencia lo haga y usted no, pues después para alcanzarla le va a costar mucho más, ¿verdad? Entonces, es una posición que tiene un riesgo, esencialmente. Evaluar la técnica de una manera mucho más estructurada y luego tomar una decisión sobre si adaptarla de acuerdo con esta evaluación. Bueno, digamos que eso sería mucho más inteligente, pero mientras usted la estructura y la estudia, puede que ya sea demasiado tarde también, ¿no? O la otra es adaptarla con entusiasmo. Y dice, bueno, sí, esto sí me va a cambiar todo, ¿verdad? Sin una evaluación detallada, ya que la publicidad por sí sola, pues convence al gerente que debe adaptarse, ¿no? Pues, ¿cómo no va a animar a alguien a utilizar una tecnología de esas cuando ven, por ejemplo, que ya hizo la versión de ChatGPT, la versión Omicron, la GPT-O, en donde ya vieron que toma una imagen y empieza a interpretar lo que hay en la imagen, o como ya vieron cómo habla con las personas, o cómo hace procesos de servicio al cliente en diferentes idiomas. Bueno, muchas cosas que dejarían sorprendido a cualquiera, ¿verdad? Pero el punto es, si de ahí a tomar la decisión de una vez, puede ser riesgoso, pero igual algunos gerentes sí pueden tomar la decisión, digamos, con más entusiasmo y dicen, bueno, o la tomamos porque eso, si no, nos quedamos atrás, ¿no? Y me convencieron, la policía me convenció, y lo que muestra OpenAI es sorprendente, pues vamos por eso. Entonces, ahí es donde uno debería determinar cuál es, digamos, la actitud que podríamos tener. Comportamiento del gerente en este caso. Dependiendo de la actitud del directivo, este comportamiento se puede resumir en el primero, ser cauteloso, es decir, un enfoque de esperar a ver qué pasa y ver qué pasa. Uno un poco intermedio, a veces denominado enfoque de seguridad rápida. Deje que otros asuman la mayor parte del riesgo, pero si tienen éxito, adapte rápidamente la técnica, es decir, cópielo, ¿verdad? Sí, pero cópielo rápido, porque si es muy cauteloso, ¿ya para qué? O tomar riesgos, un enfoque de adopción temprana, ¿no? Y en ese sentido, pues nos vamos a un esquema tradicional que ha existido siempre en el mundo de la tecnología, que es el proceso de difusión a adopción. ¿Qué significa eso? Los principios de los diferentes comportamientos por parte de los distintos adoptantes a lo largo del tiempo suelen denominarse como procesos de difusión a adopción. Ya lo vamos a ver en la figura, que fue identificado por Rogers, que clasificó a quienes probaban nuevos productos en innovaciones y obviamente en esquemas de innovadores, adaptadores tempranos, mayoría temprana y mayoría tardía de rezagados. Esa es la curva que esencialmente ha marcado tradicionalmente
el contexto de lo que es la adopción de tecnologías, ¿no? Una curva de los innovadores, los que toman rápidamente, adoptan rápidamente, que en general es el 2.5, fíjense que es un porcentaje bajo normalmente. Adoptan rápidamente las tecnologías, aquí es el tiempo, ¿verdad? Aquí es el número de adoptantes, ¿verdad? Entonces, algunos lo hacen rápidamente, están en el contexto de los innovadores, pero son sobre el 2.5%. O sea, eso demuestra precisamente que la cosa no la hacen todos, ¿verdad? Los líderes de opinión van en el segundo, o sea, siguen poco los que vieron que esto funcionó, van en el segundo, que son los líderes de opinión, que son el 13.5. La mayoría temprana entra en una tercera opción, ¿verdad? Esos son los primeros que por lo menos vieron lo que estos hicieron y me voy a caber en que sí, la mayoría está aquí, ¿verdad? La mayoría tardía, ¿verdad? Llegan acá. Y los rezagados, ¿verdad? Que es el 16%, que son los que son más conservadores, ¿verdad? Pues todos los esquemas de adopción tecnológica a lo largo de la historia del mundo de la tecnología han sido así. O sea, cualquier desarrollo tecnológico, el PC, Internet, redes sociales, bueno, todo lo que hemos visto en tecnología ha tenido un comportamiento de ese estilo. Las redes sociales van a empezar por acá, ¿verdad? Hace rato, ¿verdad? Y yo creo que ya no hay nadie que no adopte las redes sociales. Pero algunos lo adoptaron en primer lugar, los primeros en el 2004, 2005. La inteligencia artificial, la que vimos hoy, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo están adoptando ya, verdad? 2.5 o más. No sabemos cuál es la curva de adopción, por ejemplo, de inteligencia artificial y en qué punto estamos. No estamos acá ni locos, ¿verdad? Tampoco. No hemos llegado a la cima, ni mucho menos a la caída, ¿no? Entonces, para comprender que existen diversas respuestas de los clientes ante la adopción de una tecnología o cualquier producto, por ejemplo, Internet es ahora una herramienta bien establecida y en muchos países desarrollados nos encontramos en la fase tardía de adopción mayoritaria, ¿verdad? Pero pues, digamos que ya todo el mundo la tiene, con un gran número de usuarios y servicios. Esto sugiere que es fundamental utilizarla, este medio con fines de marketing, porque ya, digamos, pasó ese ciclo y es un tema que ya todo el mundo tiene, ¿verdad? Sin embargo, el rápido ritmo de desarrollo de las tecnologías emergentes también desafía la capacidad predictiva del suave contorno de la curva de difusión a adopción, ¿no? Examinar la adopción de una nueva técnica por parte de otras empresas desde una perspectiva organizacional. Entonces, por ejemplo, un supermercado en línea podría estudiar cuántos otros minoristas electrónicos pues, han adaptado la personalización para evaluar si merece la pena adoptar la técnica o no. Entonces, ahí es donde precisamente nos movemos dentro de esa famosa curva, que es la curva clásica de adopción tecnológica que abordan todas las empresas, ¿verdad? Gartner, en el 2012, planteó un concepto que se llama la curva del Hype Cycle. Eh, es, digamos, una aplicación ya comercial de la curva de fusión-adopción que acabamos de ver, de Rogers, que se ha aplicado a diferentes tecnologías desde el año de 1995. Es decir, ellos fueron los primeros que mostraron el Hype Cycle de Internet. Pues en el Hype Cycle de Internet, pues estamos todos ya, la abordaron todo finalmente, pero obviamente al principio, pues no lo tenían muchos. Llegó al pico, ¿verdad? Y luego empezó a bajar y volvió a volver a crecer, ¿no? Todas tienen ese comportamiento. Hype Cycle. Gartner, digamos, planteó estas etapas. Mira, aquí está, por ejemplo, el Hype Cycle de tradicional, esencialmente. Está el disparador tecnológico, está el pico, ¿verdad? Donde se llega con la tecnología. Luego viene un terreno de desilusión, ¿verdad? La tecnología empieza a bajar, ¿verdad? Pero luego vuelve y se reencaucha, por decirlo de una manera, y vuelve a renacer hasta que entra en un plateau, en un llano, ¿verdad? Donde todo el mundo la tiene, ¿verdad? Esencialmente ese es el Hype Cycle. El Hype Cycle se ha planteado en el mundo tecnológico. No se me ocurrió traer el de ahora, había de copiarlo. Cada año Gartner saca su Hype Cycle de tecnologías, entonces nos muestran dónde estamos, ¿no? Entonces, la IA ya pasó este punto, ¿verdad? Está probablemente aquí, por lo tanto, ya está empezando a bajar en el sentido de que hay cosas que ya algunos lo adaptaron y otros no, pero no está en el pico todavía, por lo tanto, alcanzó un pico en algún momento. Entonces, eso es ahí donde nosotros tenemos que ver, esencialmente, de acuerdo al tipo de tecnología, en qué etapa se encuentra el disparador tecnológico, o si está aquí en el pico, o si entró en el terreno un poco de la desilusión, o si está, digamos, en un nuevo replanteamiento hacia un esquema normal y tradicional
plano que finalmente es el que muchos llaman ya de la productividad, porque aquí ya la tecnología la está utilizando todo el mundo, ¿verdad? O sea, no es, y ya no está aquí tampoco, ¿no? Disparador tecnológico, la primera fase de un ciclo de publicidad es desencadenante tecnológico o avance, el lanzamiento de un producto u otro evento que genera interés y, digamos, anuncios de prensa significativos. El pico de expectativas infladas, en la siguiente fase, un frenesí publicitario suele generar entusiasmo excesivo y expectativas poco realistas. Puede haber algunas aplicaciones exitosas de esa tecnología, pero realmente hay más fracasos, pero llega ya. El abismo de la desilusión, la caída, ¿verdad? Las tecnologías entran en un canal de desilusión porque no cumplen con las expectativas y rápidamente pasan de moda. En consecuencia, la prensa suele abandonar el tema y la tecnología puede hasta desaparecer, ¿no? Pero a medida que el aumento de la adopción de tecnologías digitales, la curva de difusión de adopción a veces no sigue el patrón habitual de adopción. Por ejemplo, los servicios digitales como Twitter, Instagram y Zoom, que se ofrecen gratuitamente al mercado, se adaptan rápidamente a nivel mundial creando el efecto de Big Bang a medida que nuevos usuarios apresuran el acceso a un nuevo servicio o producto. Un muy buen ejemplo de esta realidad fue cuando el COVID, ¿no? Durante la pandemia del COVID, pues plataformas como Zoom crecieron de una manera espantosa, ¿no? La plataforma de videos de conferencias Zoom fue adoptada por tantas personas y empresas que los 100.000 millones de minutos de reuniones anuales de la compañía aumentaron a 2 billones de minutos en un periodo de 3 meses, solo de enero a abril de 2020. Pero el problema que puede surgir al ser uno de los primeros en adaptar como una organización es que estar en la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías a menudo también se conoce como el filo sangrante, ¿no? Debido al riesgo al fracaso. Es decir, también eso puede significar que yo me quede allá y fracase también, ¿no? Las nuevas tecnologías, por ejemplo, Zoom ya no es un éxito total. Algunas organizaciones han preferido Teams en la medida que Teams se ha ajustado mejor a las organizaciones probablemente. Pero Zoom fue un disparador absolutamente brutal, ¿no? Las nuevas tecnologías tendrán errores o se integrarán mal con los sistemas existentes, o es posible que los beneficios de marketing simplemente no están a la altura de sus promesas. Por supuesto, la razón para tomar riesgos es que las recompensas sean altas. Si utilizas una técnica de tus competidores, pues no utilizada, pues obtendrás una ventaja sobre tus rivales. Si ellos no la utilizan y yo sí, pues voy a tener una ventaja. Entonces, ¿qué medidas debería tomar los responsables de marketing y comercio electrónico cuando se enfrentan a nuevas técnicas y tecnologías? No es tan fácil poder responder a eso, ¿no? Pero obviamente tienen que hacerlo. No existe una regla general sencilla para abordar esto. Aparte de que se debe adoptar un enfoque, digamos, muy equilibrado, porque también sería fácil descartar muchas técnicas nuevas, calificándolas de modas pasajeras o clasificarlas como pues no relevantes para mi mercado. ¿Cuántos negocios dijeron que no es relevante? Muchos dijeron, por ejemplo, que el comercio electrónico no era relevante para su mercado en el año 2000. Recuerdan que el comercio electrónico, por ejemplo, entró en esa etapa acá, en el 2000 se cayó, ¿no? O sea, toda la década del 90 esa cosa creció, aparecieron muchísimas empresas. Finalmente llegó un pico más o menos en el 99, en el 2000 vinieron las quiebras y se cayó, ¿verdad? Y vino la desilusión, famoso crisis de las .com, ¿no? Entonces uno pudiera haber dicho, ¿cierto? Que en ese punto que hacer comercio electrónico era absurdo. Mire, todas las empresas se quebraron. El 95% de las empresas se quebraron en el fracaso de las .com en el año 2000. Entonces uno podría decir, no, pues mire, de hecho, esa fue la razón por la que durante casi 10 años nadie le apostó en Colombia a comercio electrónico. Yo dictaba comercio electrónico, empecé a dictar mi primer curso de comercio electrónico en el 2001, en pleno pico de caída, en la plena caída. Es decir, desafortunadamente, solo alcancé a hacer, yo recuerdo que para ahí 2 o 3 años de comercio electrónico y después se acabó. Diseñé una especialización de comercio electrónico en el 2002 entre la Universidad de La Sabana y la Universidad de ICESI y duró 2 años y después ya nadie quería estudiar comercio electrónico y se desapareció, ¿no? Entonces, eso es una prueba clara de la famosa curva, ¿no? Empieza a llegar ahí arriba y después empieza a bajar. Y entonces uno podría pensar, ¿verdad? Si nos devolvemos a la gráfica, uno podría pensar que si el comercio electrónico en el 2000 llegó aquí al pico, después se cayó, entonces nunca más abordamos ese tema porque se cayó, ¿verdad? Pero todos saben que el comercio electrónico ya está aquí, ya eso ni siquiera, no se cuestiona, lo utiliza todo el mundo. Entonces, en ese contexto,
pues uno tiene que ver qué tecnologías que probablemente estén aquí en la caída no se van a caer y no los vamos a desestimar. Entonces, no, el metaverso, por ejemplo, el metaverso ya pasó este pico acá y está en caída. Tan en caída que, pues, yo no sé cuántos miles de millones de dólares está perdiendo Meta, o sea, Facebook, por lo que invirtió en los conceptos del metaverso que, pues, comercialmente no le ha resultado, ¿no? Entonces, pero entonces uno podría decir, no, como eso se cayó, pues yo no borro el metaverso. Todos sabemos que el metaverso terminará siendo la tecnología prevalente, querámoslo, ¿no? Igual que pasó con el comercio electrónico. Lo desestimaron en esta curva de caída, pues yo sufrí las consecuencias, ni se abrió un curso de comercio electrónico. O sea, el siguiente curso de comercio electrónico que abordé fue ya después, como en el 2011 o 12, creo. O sea, 10 años no volví a tener un curso de comercio electrónico por eso, porque nadie creía en esto y los pocos pelagatos que estudiaron conmigo en las primeras especializaciones que yo dicté, pues se convirtieron después en los líderes de comercio electrónico de muchas empresas, porque eran los únicos que sabían de eso. Eso va a pasar también con la inteligencia artificial en alguna manera, ¿verdad? Probablemente. En algunas iniciativas de IA esto se caerá. Eso no ha sucedido todavía, ni mucho menos que sea la norma. Pero esa es la realidad del mundo tecnológico y uno no sabe con claridad si desestimar tecnologías en esta fase sea, eh, sea lo que es relevante para más adelante, ¿no? Por eso les digo, si aquí está el comercio electrónico en los 2000, pues fácilmente uno podría decir que jamás haríamos comercio electrónico. Pero finalmente con el tiempo se dieron cuenta, o cuando apareció, miren las cosas, otro pico cuando llegó el COVID. Entonces, cuando llegó el COVID, el comercio electrónico volvió a entrar en otro pico, ¿o no? Porque es que no había otra manera de hacer comercio, si no era con comercio, porque ya no, la gente no podía salir a la calle, ¿verdad? Entonces, imagínense, una tecnología que probablemente ya había muerto, resucitó, y en Colombia nadie sabía de comercio electrónico, les tocó aprender comercio electrónico sin profesores, porque ya no adoptábamos cursos de comercio electrónico desde hace muchos años, ¿no? Miren cómo son las cosas. Entonces, eso es lo que puede pasar, ¿verdad? En esos ciclos, ¿verdad? Y uno no puede tener certeza de que eh, una tecnología desestimada probablemente no puede volver a replantearse, ¿verdad? Eso implicaría que también hay unas respuestas claras a cambios, esencialmente, a cambios tecnológicos. Y entonces, evidentemente, si uno mira en el tiempo y los cambios en la estrategia y en la tecnología implicarían que un innovador siempre estaría en ese terreno, ¿verdad? Y tratar siempre de abordar el terreno de los cambios de tecnología y generar estrategias en ese sentido. O hacer simplemente uno que está en el terreno medio, ¿verdad? Que lo hace paulatinamente, pero en ese camino va. O a pedacitos, ¿verdad? O hay momentos en que sube o que baja. O simplemente puede ser un rezagado que con el tiempo no aborda ningún cambio en términos tecnológicos ni cambios estratégicos en el mismo, ¿verdad? Eso puede ser, digamos, de alguna manera el comportamiento clásico en el tema tecnológico. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud para cerrar hoy? ¿Preguntas o inquietudes sobre este tema? No, ninguna, profe. Bueno, ya vieron la cosa como es en tecnología, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿ok? Donde entraremos a ver el tema de la estrategia ya y el modelo que ustedes tienen que aplicar, vamos a ver el modelo que ustedes van a aplicar para hacer el plan de marketing, ¿ok? Este es para el tercer entregable, ¿cierto, profe? Sí, o sea, para la tercera entrega, porque es que hay una metodología, creo, no la he mirado con cuidado, que proponen en la tercera entrega para el plan de marketing, pero hay una que es el de Chaffee, que es muchísimo más nueva, más actualizada, mucho más interesante, que me gustaría que la abordaran. Entonces, por eso lo que veamos en la próxima clase, pues es importante que lo miren con cuidado, a ver cómo el modelo, y yo les voy a dar unas plantillas que ellos desarrollan para ver cómo acomodan el plan de marketing a esas plantillas, ¿ok? Bueno, Listo, profe.
Entonces nos vemos el jueves, ¿ok? Bueno, profe, Señor. muchas gracias. Hasta luego.